Hola a todos, soy Nick de Jurásicas Producciones y ahora vamos con el suspense. Suspenso. ¿Cómo crear un buen suspenso para nuestra historia? ¿Cómo son los trucos para poder manejar las emociones del lector? Vamos al mollo. Para lograr una narración con suspense, el autor entreteje unos estímulos que despiertan y mantienen la curiosidad del espectador. Esta es la pregunta clave. ¿Cómo conseguimos despertar y mantener la curiosidad y la atención en el espectador? Esto, aunque no me lo crean, pero como todo, tiene una fórmula que funciona. Más allá de lo obvio, que en un principio tenemos que crear una historia que despierte interés, nosotros tenemos una serie de pasos a seguir o para aplicar, cosa de mantener ese interés vivo y la llama bien prendida. Esto, como lo hacemos, la base de este proceso es ir provocando incertidumbre en el espectador, en el público o bien en el lector, mezquinando la información y dándosela a cuentagotas. Aquí hay dos emociones en el público que se dan en paralelo y ya se las voy a mostrar bien, que son la curiosidad y la incertidumbre. Depende de cómo las vayamos manejando a cada una, es el grado de interés que podemos despertar o que puede mantener nuestra historia. Ahora bien, en este gráfico les voy a mostrar a continuación cómo es el mecanismo del suspense. Creo que viene alguien. Voy a tener que frenar esto y seguir en otro momento. El mecanismo del suspense. Observen, tenemos por un lado el relato que se compone, más allá de nuestra introducción, el nudo y desenlace que siempre hablamos. Tenemos una trama atractiva e inteligente que alimenta a la curiosidad. La curiosidad es uno de los efectos que vamos a ocasionar en el público. Y además, dentro del relato, ¿qué otra cosa vamos a tener? Vamos a tener información que vamos a escatimar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ocultar, a dosificar, a ir presentando en pequeñas dosis. ¿Y esto qué va a generar en el lector? De incertidumbre. Del correcto balance entre la curiosidad y la incertidumbre va a generarse la tensión, que es la emoción predominante en el suspense y es nuestro principal objetivo. Que nuestro público esté tenso para que compre más popcorn en el cine. Ahora bien, ustedes se aburrirán porque tal vez no todos les guste, por ejemplo, los relatos de terror o los policiales. Pero bueno, el suspenso no solamente es un recurso de estos tipos de relatos. Los podemos aplicar inclusive a cualquier tipo de género literario. Podemos ponerlo en historias de superhéroes, como ser la mejor película de Marvel, El Soldado del Invierno, o en comedias, o inclusive en películas de fantasía, o en cuentos infantiles. ¿Cómo vamos generando el suspenso desde el inicio del relato? Un buen relato tiene que sembrar el suspense desde el principio, desde los primeros segundos prácticamente. Vamos a plantear una incógnita en las primeras escenas. Y no solo de las escenas, inclusive en el título ya podemos generar cuál va a ser el tema del enigma. Caso típico, cuentos de la doña Agatha Christie. Asesinato en el Orient Express, ya está el enigma, ya está en el título. Pero por ejemplo el célebre y tal vez uno de los mejores cómics de la Liga de la Justicia, ¿Quién mató a Papá Noel? Para poder plantear bien en el inicio el suspenso tenemos que ahorrarnos todo lo que sea innecesario, pero absolutamente todo. Lo único que vamos a poner al inicio de la historia es lo que sea concerniente al enigma. Por ejemplo, imagínense la historia de Minority Report, la historia del personaje protagónico, si empezara de la siguiente forma. Estaba el policía en el balneario con su hijo, de repente voltea y su hijo ya no está. Imagínense si ese fuera el inicio de una historia. Ya está, en las primeras líneas, en los primeros segundos ya lo atrapamos al espectador. ¿Qué ha pasado con ese niño? Lamentablemente, bueno, Minority Report no se trata de eso. Esa es la trama de trasfondo del protagonista. A partir de ese inicio vamos a ir desarrollando la trama. Ya les voy a explicar en el siguiente video bien cómo
trabajamos ese desarrollo. Pero vamos hasta el clímax, el punto culminante. Esto no siempre se sucede hacia el final, podemos ubicarlo en la mitad del relato porque es el punto más alto de las emociones. Lo podemos poner en un momento inesperado también. ¿Qué otros elementos tenemos que tener en cuenta para crear un buen suspense? Por ejemplo, tenemos dentro de los elementos narrativos la voz. La voz es el narrador, que siempre ya hemos dicho puede ser un narrador presente o uno que solo muestra las cosas. Bueno, este narrador es el que va a jugar con el deseo de saber del personaje, con su curiosidad. Y no solo, yo les he dicho que tenemos que escatimar información, no solo eso, también podemos como narradores proporcionar pistas falsas. Ejemplo clásico, un capítulo de Scooby-Doo. Sobre todo la primera temporada, la mejor, que tenía una muy buena escritura. Si ustedes recordarán, presentaba distintos personajes que podían llegar a ser los sospechosos y nos iban generando pistas falsas. Bueno, puede ser que el villano sea este, no, pero tal vez sea este otro. Siguiendo con el caso de Scooby-Doo, vamos al siguiente elemento, que son los personajes. Algo a tener en cuenta en nuestro relato, nuestra historia de suspense, es que no debería tener demasiados personajes, debería tener más bien pocos. ¿Se acuerdan de todo lo que hablamos de desarrollo de personaje en videos anteriores? Bueno, aquí no es tan importante el desarrollo del personaje. De hecho, si recuerdan, Scooby-Doo casualmente no tenía gran desarrollo del personaje, tenía cada miembro del equipo su característica distintiva y nada más, no había como un conflicto de un arco de cada personaje. Estaban al servicio de la historia. Nosotros, como escritores de suspense, vamos a concentrarnos en el misterio, en cómo proporcionar la información al público, en la emoción del público, pero no tanto en el personaje, no es necesario. Y también es importante que el ambiente resulte como un ingrediente más que genere atención. Podemos utilizar, ejemplo más clásico, un ambiente opresivo como ser una casa abandonada es lo más común, pero cualquiera que se les ocurra, una prisión, inclusive espacios abiertos tratados de forma que generen estas sensaciones también pueden servir. On a mysterious journey down the Nile to the great wonders of the world, where the biggest wonder of them all is who done it. I feel the presence of evil all about me. Y ahora lo más importante en esta historia de suspenso, la trama. La trama de un relato de suspense se organiza en torno de una amenaza de violencia y peligro. Esta amenaza es la que lo convierte en intrigante y despierta un interés por conocer el desenlace. O sea, por ejemplo, el miedo a la muerte es el resorte más profundo, como dicen, es el miedo más primigenio del ser humano. La trama del suspenso se suele desarrollar con mucha acción en general. En un relato breve la acción se desarrolla bastante rápido. La idea inicial puede ser cualquier detalle, cualquier hecho. Volvemos al ejemplo de Scooby-Doo. Simplemente en los primeros segundos del capítulo llegaban a un pueblo y encontraban un monstruo y listo. No pasaba siquiera un minuto que ya sabíamos cuál iba a ser la amenaza del capítulo, en qué iba a girar todas las acciones. Suspenso. Así que en resumen, crear suspenso significa generar tensión en el espectador, que lo impulsa a querer seguir viendo la historia ávidamente. La tensión de este suspenso se crea por el choque entre la curiosidad y la incertidumbre. El suspenso lo podemos usar tanto como género de historia como recurso dentro de otro género. Tenemos que captar la atención del espectador en los primeros segundos o bien en las primeras viñetas si estamos dibujando. Bueno, el ritmo, si recuerdan nuestros videos anteriores acerca del ritmo, es indispensable porque aquí vamos a jugar mucho con la información y la acción. Información y acción. Damos un dato que hace avanzar el misterio o que nos lleva a una pista falsa, pero al mismo tiempo una acción rápida se sucede después para hacer avanzar la historia velozmente. Y luego el uso de los elementos, ya sabemos, personajes, trama y ambiente, todo al servicio de la historia. Así que bien,
Esto con lo concerniente al suspenso. Nos vemos la siguiente semana.